Bienvenidos a esta revisión a fondo centrada hoy en la artrosis. Un tema fundamental, sí señor. Para ello nos apoyaremos en la información clave que se encuentra en textos médicos de referencia habitual, esos que forman parte de la preparación para exámenes y la consulta diaria. Los clásicos, ¿sí? Hablamos de la artrosis, esa condición degenerativa tan común en las articulaciones. Es un tema esencial no solo por la cantidad de personas afectadas y cómo impacta su día a día, sino porque es una constante en las preguntas de examen y un desafío diagnóstico y terapéutico en la práctica. Así es. Y saber distinguirla bien de otros procesos articulares, sobre todo de las artritis inflamatorias, es fundamental. Claro. Además, no podemos olvidar la carga socioeconómica que supone, tanto por la discapacidad que puede generar como por los costes sanitarios asociados. Es un problema de primer orden. Totalmente. Pues si te parece, entremos en materia con un caso práctico, uno bastante habitual. Pensemos en una mujer de 65 años con índice de masa corporal en rango de sobrepeso que acude a consulta. ¿Vale? El motivo es un dolor en ambas rodillas que arrastra desde hace varios meses. Lo describe como un dolor que se agudiza al caminar, especialmente al subir o bajar escaleras, y que mejora notablemente con el reposo. Dolor de ritmo mecánico, parece. Eso es. También refiere cierta sensación de agarrotamiento por las mañanas, pero que cede rápido, ¿eh? Dice que en unos 15 o 20 minutos como mucho. De acuerdo. Un cuadro frecuente, sí. Antes de saltar a conclusiones, indaguemos un poco más. Has mencionado las características temporales del dolor. ¿Podría describir su naturaleza? ¿Es un dolor sordo, punzante, la despierta por la noche o es predominantemente durante el día? Buena pregunta. Lo describe como un dolor más bien sordo, pesado, que aparece con el movimiento. Confirma que no la suele despertar por la noche, excepto quizás si ha tenido un día de actividad física muy intensa. Es fundamentalmente diurno y ligado al uso de las rodillas. Entendido. Esa descripción refuerza la sospecha de un dolor de características mecánicas, que es un dato clave. ¿Y la afectación se limita a las rodillas o hay otras articulaciones implicadas? ¿Quizás manos, caderas, columna? Pues comenta que a veces nota molestias en las manos, sobre todo al hacer fuerza, como al abrir un frasco, pero lo que realmente le preocupa y limita son las rodillas. Niega dolor significativo en caderas o columna. Vale. Manos y rodillas. Podría encajar. ¿Y otros síntomas asociados? ¿Nota chasquidos o crujidos al mover las rodillas? Sí. ¿Alguna limitación para flexionarlas o estirarlas completamente? ¿Episodios de hinchazón? ¿Y ha tenido fiebre, cansancio general u otros síntomas sistémicos? Sí, refiere esos chasquidos al flexionar o extender. Nota que le cuesta un poco llegar al final del movimiento, sobre todo al agacharse o al final del día. Ha tenido algún episodio de hinchazón leve, pero sin que las rodillas se pongan muy rojas o calientes. Niega fiebre o malestar general. Ajá. Y respecto a los factores de riesgo que podríamos identificar, ya tenemos la edad, el sexo femenino y el sobrepeso. ¿Sabemos algo de su ocupación previa, deportes, si hubo algún golpe o lesión importante en las rodillas, o si hay antecedentes familiares de problemas articulares? Pues mira, trabajó durante muchos años como dependienta, estando mucho tiempo de pie. No recuerda lesiones traumáticas significativas en las rodillas. Menciona que su madre también padeció de las rodillas. Bien, bien. Con toda esta información de la anamnesis, el patrón empieza a perfilarse claramente. El dolor mecánico, la rigidez matutina pero corta, los factores de riesgo como edad, sexo, sobrepeso, ocupación de pie y antecedentes familiares. Junto con la ausencia de síntomas sistémicos, todo apunta con fuerza hacia una gonartrosis, una artrosis de rodilla. Sí, parece lo más probable. La falta de signos inflamatorios sistémicos o locales marcados nos aleja, en principio, de diagnósticos como la artritis reumatoide, por ejemplo. Claro. Si pasamos a la exploración física, encontramos dolor a la palpación en la cara interna de ambas rodillas, sobre la línea articular. Interlínea medial típico. Exacto. Al realizar movimientos pasivos de flexoextensión, se objetivan crepitaciones palpables y audibles. Existe una ligera limitación en los últimos grados de la flexión y extensión. Como comentaba la paciente, no se aprecian signos claros de inflamación aguda. No hay aumento de temperatura local, ni eritema franco, ni un derrame articular voluminoso. Vale. Sí se observa una leve deformidad en varo bilateral. Las rodillas tienden a arquearse un poquito hacia afuera. Muy bien. Los hallazgos de la exploración
son muy coherentes con la sospecha diagnóstica. La crepitación, el dolor selectivo en la interlínea medial, que suele asociarse al varo, la limitación funcional y la deformidad son elementos característicos de la gonartrosis. El hecho de no encontrar signos inflamatorios agudos es otro punto a favor. Llegados aquí, ¿qué pruebas complementarias serían pertinentes? Pues lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen, ¿no? Una radiografía simple de ambas rodillas parece el paso lógico. Quizás proyecciones en carga para valorar mejor el pinzamiento articular. Eso es. Y supongo que una analítica básica de sangre, más que nada para descartar otras causas, ¿verdad? Un hemograma y reactantes de fase aguda como la VSG y la PCR. Exacto. La radiografía simple es la prueba de imagen fundamental en la artrosis. Idealmente, como bien dices, en carga, o sea, de pie, y con proyecciones anteroposterior y lateral. Nos permitirá confirmar la sospecha, visualizar los signos radiológicos típicos y hacernos una idea de la severidad. Vale. La analítica básica, hemograma, VSG, PCR, tiene valor sobre todo para el diagnóstico diferencial. En la artrosis primaria no complicada, esperamos que estos parámetros sean normales. ¿Y la artrocentesis? ¿Sacar líquido de la rodilla? Pues mira, solo estaría indicada si hubiese un derrame articular significativo, o si tuviéramos dudas diagnósticas, por ejemplo, para descartar una artritis por microcristales, como la gota, o una infección articular sobreañadida, que eso sí sería una urgencia. Entendido. Otras técnicas de imagen como la resonancia magnética o la ecografía no son necesarias de rutina para diagnosticar una artrosis primaria. Su utilidad reside más en valorar posibles complicaciones como lesiones de menisco, ligamentos, quistes de Baker, o en casos donde el diagnóstico no esté claro tras la clínica y la radiografía. Perfecto. Pues se realizan las pruebas. Las radiografías de rodillas en carga muestran un pinzamiento del espacio articular femorotibial medial, en ambas rodillas, algo más acentuado en la derecha. Se observan también osteofitos marginales en cóndilos femorales y platillos tibiales, así como esclerosis del hueso subcondral en las zonas de mayor carga. Los hallazgos típicos. Y la analítica solicitada es rigurosamente normal. Entonces, blanco y en botella. Tenemos una clínica muy sugerente. Dolor mecánico, rigidez breve, crepitación, factores de riesgo y unos hallazgos radiológicos confirmatorios, pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis subcondral. Esto nos permite establecer el diagnóstico de gonartrosis bilateral, de predominio en compartimento medial y radiológicamente algo más avanzada en la rodilla derecha. Clarísimo. Este caso ilustra bien cómo un abordaje ordenado, anamnesis dirigida, exploración física sistemática y pruebas complementarias básicas bien indicadas suele ser suficiente para llegar al diagnóstico. Entendido. El caso nos sirve de excelente punto de partida para profundizar un poco más en los aspectos teóricos de la artrosis, basándonos en lo que recogen los textos de referencia. Empecemos por lo básico. ¿Cómo definiríamos la artrosis de forma precisa? Porque a veces se usa el término de forma algo laxa, como decíamos, el desgaste. Es una buena apreciación, sí. La artrosis se define como una enfermedad degenerativa que afecta a toda la articulación sinovial. El proceso central es el deterioro y la pérdida progresiva del cartílago articular y hialino. El cartílago, vale. Pero es importante entender que no se limita al cartílago. Hay cambios reactivos asociados en el hueso subcondral, el hueso que está justo debajo, como la esclerosis y la formación de osteofitos, esos picos de hueso. Ajá. Y también afecta a los tejidos blandos de alrededor, como la membrana sinovial, que puede inflamarse secundariamente, los ligamentos, la cápsula articular. Digamos que es un fallo de toda la articulación. O sea, es más complejo que solo el cartílago. Exacto. La clave es que es primariamente un fallo estructural y funcional de la articulación, un proceso degenerativo, aunque pueda cursar con episodios de inflamación secundaria. Esto la diferencia de las artritis primariamente inflamatorias, como la reumatoide, donde la inflamación es el motor inicial del daño. Muy claro. Has mencionado la artrosis primaria y secundaria. ¿Podríamos repasar los factores que aumentan el riesgo de desarrollarla? Parece que hay una mezcla de elementos inevitables y otros sobre los que sí se podría actuar. Exacto. La artrosis primaria o idiopática es la más común y no tiene una causa única clara, sino que resulta de la interacción de varios factores de riesgo. La secundaria es la que aparece como consecuencia directa de otra patología o condición previa. Vale. ¿Y los factores de riesgo principales? Pues los diferenciamos en no modificables y modificables. Los no modificables
La edad es el más potente. La prevalencia aumenta drásticamente con los años. Eso está claro. El sexo femenino, sobre todo tras la menopausia, parece conferir mayor riesgo para rodillas y manos. Y la genética. Existe una predisposición familiar clara, aunque los genes implicados son múltiples y el patrón es complejo. Entendido. ¿Y los modificables? Esos son interesantes, claro, porque son dianas terapéuticas. El más importante. La obesidad es un factor de riesgo mayor, especialmente para articulaciones de carga como rodillas y caderas. Y ojo, no solo por el peso mecánico. Ah, no solo por la carga. ¿No? También por factores metabólicos asociados a la obesidad, sustancias proinflamatorias que libera el tejido graso. Luego está la sobrecarga articular mantenida, ya sea por determinadas ocupaciones o por deportes de alto impacto. Como la paciente del caso, que estaba mucho de pie. Exacto. Los traumatismos articulares previos, fracturas que afecten la articulación, lesiones graves de menisco o ligamentos cruzados, dejan secuelas que predisponen. Y ciertas alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas, como la displasia de cadera o las desviaciones de eje en la rodilla, varo o valgo. Interesante esa conexión de la obesidad no solo con la carga mecánica, sino también con factores metabólicos. Y en cuanto a lo que ocurre dentro de la articulación, la fisiopatología, ¿podrías resumirnos qué falla a nivel celular y molecular, sin entrar en excesivos detalles, pero para entender el porqué del deterioro? De forma simplificada, en el cartílago sano existe un equilibrio dinámico entre la síntesis de los componentes de la matriz extracelular, colágeno tipo 2, agrecano, por parte de los condrocitos, las células del cartílago, y su degradación controlada. Un equilibrio. Eso es. En la artrosis, este equilibrio se rompe. La balanza se inclina hacia la degradación. Los condrocitos, en un intento fallido de reparar el daño, empiezan a comportarse de forma anómala. Proliferan, mueren, apoptosis y, sobre todo, liberan mediadores proinflamatorios, como la interleucina 1 y L1, y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, y enzimas que destruyen la matriz como las metaloproteinasas, MMPs. Vaya. Este ambiente catabólico e inflamatorio de bajo grado conduce a la pérdida progresiva de cartílago. Paralelamente, el hueso subcondral también reacciona, se vuelve más denso, esclerosis, forma excrescencias óseas en los márgenes, los osteofitos, y a veces aparecen quistes o geodas. Es un fallo de toda la articulación como órgano, como decíamos. Entendido. Un círculo vicioso de degradación e inflamación localizada. Y toda esta cascada de eventos, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Ya hemos visto el caso, pero repasando el cuadro típico. El síntoma cardinal es el dolor articular de características mecánicas. El que empeora con el uso y mejora con el reposo. Exacto. Otro síntoma muy característico es la rigidez articular después de periodos de inactividad, como al levantarse por la mañana o tras estar sentado un rato. Pero esta rigidez suele ser de corta duración, típicamente inferior a 30 minutos. Menos de media hora. Importante. Eso es. Conforme la enfermedad progresa, aparece una limitación funcional creciente para realizar actividades de la vida diaria. La crepitación, esos chasquidos o crujidos al mover la articulación, también es muy frecuente. Los crujidos. Sí. En fases avanzadas puede producirse deformidad articular visible y disminución del rango de movilidad. Y es importante recordar que en la artrosis primaria no suelen existir manifestaciones sistémicas, fiebre, pérdida de peso, astenia intensa, ni alteraciones analíticas significativas de inflamación sistémica. ¿Y las localizaciones más frecuentes dónde debemos sospecharla? Pues las articulaciones más comúnmente afectadas son las que soportan carga, como las rodillas, gonartrosis, y las caderas, coxartrosis. Son además las que suelen generar más discapacidad. Rodillas y caderas, las primeras. Sí, las manos también son una diana frecuente, afectando típicamente las articulaciones interfalángicas distales, donde se forman los nódulos de Everden. ¿Esos bultitos en la punta de los dedos? Eso es, y las interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard, y la articulación trapecio-metacarpiana en la base del pulgar, la artrosis muy típica. La rizartrosis, muy común también. Y la columna vertebral, tanto a nivel cervical como lumbar, espondiloartrosis, es otra localización muy prevalente.
Hay que saber también que, aunque el patrón típico es el que nos descrito, a veces la artrosis puede cursar con brotes de dolor e inflamación más intensos, debidos a una sinovitis reactiva. Ah, puede haber inflamación. Sí, una inflamación secundaria. La articulación puede hincharse y doler incluso en reposo, aunque generalmente sin alcanzar la intensidad de una artritis inflamatoria aguda como la gota, por ejemplo. Entendido. Queda claro el cuadro clínico. Ahora, centrémonos en el diagnóstico. Vimos en el caso que la clínica y la radiografía simple parecen ser las herramientas principales. ¿Es así de sencillo habitualmente? Pues en la mayoría de los casos de artrosis primaria en localizaciones típicas, el diagnóstico se basa efectivamente en la combinación de una historia clínica compatible, edad, factores de riesgo, dolor mecánico, rigidez breve, y una exploración física sugerente, crepitación, dolor a la palpación articular, limitación de movilidad, posible deformidad, Clínica y exploración. apoyados por los hallazgos característicos en la radiografía simple. Como hemos comentado, la analítica de sangre, hemograma, VSG, PCR, suele ser normal y su principal utilidad es descartar procesos inflamatorios sistémicos. La radiografía es clave entonces. ¿Qué buscamos en ella? Buscamos los signos cardinales. Pinzamiento del espacio articular, que suele ser asimétrico, osteofitos marginales, esclerosis del hueso subcondral, que se ve más blanco, más denso, y en fases más avanzadas, quistes o geodas subcondrales. Existen clasificaciones radiológicas como la de Kellgren-Lawrence para graduar la severidad, aunque su uso en la práctica clínica diaria no es imprescindible. Vale, ¿y el líquido sinovial? ¿Cuándo lo analizamos? Pues el análisis del líquido sinovial, obtenido por artrocentesis si hay derrame, muestra típicamente características no inflamatorias o mecánicas. ¿Qué significa eso? Significa que tiene un aspecto claro, una viscosidad alta como clara de huevo y un recuento celular bajo, habitualmente menos de 2.000 células por milímetro cúbico, con predominio de células mononucleares. Esto es crucial para diferenciarlo de líquidos inflamatorios, que son turbios, menos viscosos y con muchas más células, sobre todo polimorfonucleares, o de líquidos infecciosos, que son purulentos. Muy útil esa diferencia. Entonces, si la clínica y la radiografía son tan características, ¿dónde puede surgir la dificultad? Supongo que en diferenciarla de otras muchas causas de dolor articular. ¿Cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales a tener en mente? Efectivamente, el diagnóstico diferencial es clave, sobre todo en presentaciones atípicas o en fases iniciales. Hay que distinguirla principalmente de varias cosas. A ver, primero, la artritis reumatoide suele ser poliarticular, simétrica, afecta a pequeñas articulaciones de manos y pies, aunque también grandes. La rigidez matutina es prolongada, más de 1 hora, y suelen elevarse BSG, PCR y ser positivos el factor reumatoide o los anti-CCP. Muy diferente el patrón, ¿sí? Luego, las artropatías seronegativas, como la artritis psoriásica o las espondiloartritis, pueden tener patrones distintos: dactilitis, dedo en salchicha, entesitis, inflamación de las inserciones, sacroileitis, asociar síntomas extraarticulares, psoriasis, uveitis, enfermedad inflamatoria intestinal, y a veces se asocian al HLA-B27, también con características propias. Exacto. Tercero, las artritis microcristalinas. La gota, por cristales de urato, y la controcalcinosis, por pirofosfato cálcico. Suelen dar episodios agudos de artritis muy inflamatoria, aunque la controcalcinosis también puede dar una artropatía crónica parecida a la artrosis. El análisis del líquido sinovial buscando cristales es diagnóstico. El líquido es clave ahí. Fundamental. Cuarto, la artritis séptica. Una urgencia médica. Suele ser una monoartritis aguda, con gran dolor, impotencia funcional, signos inflamatorios locales muy marcados y a menudo fiebre. El diagnóstico se confirma con el análisis y cultivo del líquido sinovial. Eso hay que descartarlo siempre, rápido. Siempre. Quinto, la necrosis avascular ósea. Muerte de un segmento de hueso por falta de riego. Puede causar dolor intenso, a veces súbito, en cadera o rodilla. La radiología puede ser normal al principio, la resonancia es más sensible. Vale. Sexto, patología periarticular, tendinitis, bursitis. El dolor está más localizado alrededor de la articulación, no en la articulación misma, y se reproduce con maniobras específicas. Y por último, la fibromialgia, dolor generalizado, puntos dolorosos, fatiga, pero sin daño articular estructural.
Un buen repaso. Las claves para diferenciar suelen estar entonces en analizar bien las características del dolor, mecánico versus inflamatorio, el patrón de afectación, si hay síntomas sistémicos y los resultados de laboratorio, imagen y si se hace del líquido sinovial. Exactamente. Es un trabajo de detective a veces. Un abanico amplio de posibilidades. Una vez establecido el diagnóstico de artrosis, ¿cuáles son las líneas maestras del tratamiento? Se intuye que no hay una cura definitiva, así que el enfoque será multifacético. Totalmente. El manejo de la artrosis debe ser individualizado, centrado en el paciente y multimodal. Los objetivos principales son controlar el dolor, mejorar o mantener la función articular y la calidad de vida, y educar al paciente para que participe activamente en el manejo de su condición. Controlar, mejorar y educar. Eso es. No tenemos aún fármacos que modifiquen realmente la estructura del cartílago de forma probada, los llamados DMOADs, así que el tratamiento es fundamentalmente sintomático y funcional. Y aquí, las medidas no farmacológicas son la piedra angular, el pilar fundamental sobre el que se construye todo lo demás. Las no farmacológicas primero, siempre. Siempre deben recomendarse a todos los pacientes. ¿Y cuáles son esas medidas no farmacológicas tan cruciales? Incluyen varios aspectos. Primero, la educación terapéutica. Explicar al paciente qué es la artrosis, desmitificarla, ajustar expectativas y fomentar estrategias de autocuidado. Información es poder. Exacto. Segundo, y de enorme importancia en pacientes con sobrepeso u obesidad, la pérdida de peso. Incluso pérdidas moderadas, del 5-10% del peso corporal, han demostrado reducir significativamente el dolor y mejorar la función, sobre todo en rodillas y caderas. Eso es fundamental recalcarlo. Fundamental. Tercero, el ejercicio terapéutico adaptado. Es esencial combinar ejercicios de fortalecimiento muscular, cuádriceps e isquios para la rodilla, glúteos para la cadera, ejercicios para mantener o mejorar el rango de movilidad articular y actividad física aeróbica de bajo impacto. ¿Cómo qué tipo de actividad? Pues caminar, nadar, montar en bicicleta estática, aquagym. El ejercicio no solo mejora el dolor y la función, sino también el estado de ánimo y la salud general. Hay que quitar el miedo a moverse. Claro, moverse, pero bien. Eso es. Y cuarto, la fisioterapia y la terapia ocupacional pueden enseñar pautas de protección articular, economía de esfuerzo, uso de ayudas técnicas como un bastón en la mano contraria a la articulación afectada, plantillas, adaptadores, y aplicar otras modalidades como la termoterapia, calor o frío. Entendido. Parece que el estilo de vida y la rehabilitación son claves. ¿Y cuándo entran en juego los fármacos? El tratamiento farmacológico se utiliza como complemento a las medidas no farmacológicas, de forma escalonada y ajustada a la intensidad de los síntomas y a las características del paciente. Escalonado. ¿Por dónde empezamos? La primera opción para el dolor leve-moderado suele ser el paracetamol, por su perfil de seguridad, aunque, bueno, su eficacia analgésica en artrosis a veces es limitada, hay que decirlo. A veces se queda corto. Se queda corto. Si no es suficiente, se pueden considerar los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, tópicos. Geles, cremas, parches, pueden ser eficaces para articulaciones superficiales como la rodilla o la mano y tienen menor riesgo de efectos adversos sistémicos que los AINE orales. Los tópicos, buena opción inicial. Sí. Cuando se necesitan AINE orales, la recomendación es usar la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible, evaluando siempre el riesgo cardiovascular y gastrointestinal del paciente, y considerando la necesidad de gastroprotección con un IVP. Precaución con los AINEs orales. Mucha. Los inhibidores selectivos de la COX-2, COX-CYPs, pueden ofrecer una mejor tolerancia gastrointestinal, pero comparten el riesgo cardiovascular. Si el dolor es más intenso o no responde a AINES, se pueden plantear analgésicos opioides débiles como el tramadol, o incluso opioides potentes en casos muy seleccionados y refractarios, siempre con muchísima precaución por sus efectos secundarios y el riesgo de dependencia. Opioides como último recurso casi. Prácticamente. ¿Y qué hay de esos fármacos que a veces se mencionan como protectores del cartílago? Los SISADOA. ¿Y las infiltraciones? A ver, los SISADOA, Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis, como el sulfato de glucosamina, el condroitin sulfato, la diacereína, son fármacos que teóricamente podrían tener un efecto beneficioso sobre el metabolismo del cartílago, además de un efecto sintomático lento. ¿Pero funcionan? Pues
La evidencia sobre su eficacia clínica es controvertida. Los estudios son heterogéneos y las guías clínicas difieren en su recomendación. Algunas no los recomiendan de rutina. Hay debate. Vale, con cautela. ¿Y las infiltraciones? Las infiltraciones intraarticulares. Los glucocorticoides son útiles para controlar episodios de dolor agudo con componente inflamatorio, la sinovitis reactiva que comentábamos. Proporcionan un alivio temporal, semanas o pocos meses. Alivio temporal. Sí, pero su uso repetido debe ser limitado, no más de 3-4 veces al año en la misma articulación, por el posible riesgo de daño condral a largo plazo. Cuidado con abusar. Exacto. La viscosuplementación con ácido hialurónico busca restaurar las propiedades del líquido sinovial. Su eficacia también es objeto de debate, con resultados variables y diferencias entre preparados. Otras terapias intraarticulares, como el plasma rico en plaquetas, PRP, o las células madre, se consideran aún experimentales para la artrosis, con evidencia científica limitada o de baja calidad para respaldar su uso generalizado. O sea que las infiltraciones, con indicaciones precisas y sin esperar milagros a largo plazo. Eso es. Parece que las opciones farmacológicas son principalmente para aliviar síntomas, con eficacia variable y ciertas limitaciones. ¿Cuándo llega el momento de plantear una solución más definitiva como la cirugía? La cirugía se reserva para pacientes con artrosis avanzada que presentan dolor intenso y o una limitación funcional significativa, que interfiere marcadamente con su calidad de vida, y que no han respondido adecuadamente a un tratamiento conservador completo y mantenido. Cuando lo demás ha fallado y el impacto es grande. Exacto. Mantenido durante un tiempo razonable, generalmente al menos 3 a 6 meses. La decisión quirúrgica debe ser individualizada, considerando la edad, estado general, expectativas y la articulación afectada. ¿Y qué tipos de cirugía hay? Las principales opciones son la artroplastia, que es el reemplazo total o parcial de la articulación por una prótesis artificial. Es el procedimiento más frecuente y exitoso para la artrosis avanzada de cadera y rodilla. Las prótesis. Sí. Luego están las osteotomías, que consisten en cortar y realinear el hueso para corregir deformidades y redistribuir las cargas. Se consideran sobre todo en pacientes más jóvenes con artrosis unicompartimental de rodilla y deformidad axial. Para gente más joven, vale. Y la artrodesis, que es la fusión quirúrgica de la articulación. Se usa raramente en articulaciones pequeñas como las de la mano o el pie, o como cirugía de rescate tras el fracaso de una artroplastia. Bien, hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir las ideas fundamentales de esta inmersión en la artrosis, ¿cuáles serían los mensajes clave? Pues podríamos decir que la artrosis es una enfermedad degenerativa articular extremadamente común, vinculada al envejecimiento pero modulada por múltiples factores genéticos y ambientales, especialmente mecánicos y metabólicos. Clínicamente se caracteriza por dolor de tipo mecánico y rigidez de corta duración. Dolor mecánico, rigidez breve. Exacto. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica y la radiografía simple, y el tratamiento actual es sintomático y funcional, debiendo ser siempre multimodal, con las medidas no farmacológicas, educación, peso, ejercicio, como pilar esencial. Lo no farmacológico, insistimos. Siempre, complementadas por fármacos analgésicos o antiinflamatorios y, en casos seleccionados y avanzados, la cirugía de reemplazo articular. Excelente síntesis. Para fijar conceptos, podríamos extraer 2 o 3 perlas clínicas o puntos de alto rendimiento, de esos que son cruciales recordar de cara a un examen o en la consulta. Claro, venga, vamos con 3 perlas. Perla 1, diagnóstico diferencial del dolor. Ante un dolor articular, la clave inicial es diferenciar si es de ritmo mecánico, empeora con actividad, mejora con reposo, rigidez 30 minutos, o inflamatorio, dolor en reposo, mejora con actividad, rigidez 30-60 minutos. Esto orienta enormemente. Mecánico sugiere artrosis, inflamatorio sugiere artritis. Preguntarlo siempre. Mecánico versus inflamatorio. Primera clave. Perla 2. La base del tratamiento. No subestimen nunca las medidas no farmacológicas en artrosis. La pérdida de peso, si hay sobrepeso, y el ejercicio terapéutico adaptado no son un añadido. Son la base del tratamiento a largo plazo y pueden tener un impacto en dolor y función comparable o superior a muchos fármacos. Hay que insistir y motivar. Articulación, monoartritis aguda, cuidado. Debe hacer saltar las alarmas. Es obligatorio descartar una artritis séptica o una artritis microcristalina, gota condrocalcinosis mediante artrocentesis diagnóstica urgente. No atribuirlo sin más a un brote de su artrosis.
monoartritis aguda a artrocentesis. Tercera clave. Muy buenos puntos para tener grabados. Y ya para cerrar, una reflexión de cara al futuro. Mencionaste que aún no tenemos fármacos que modifiquen la enfermedad. Con los avances en biología molecular, ingeniería de tejidos, terapias celulares, ¿es realista pensar que en un futuro no muy lejano podamos tener tratamientos que realmente frenen la degeneración del cartílago o incluso lo regeneren de forma eficaz y segura? Ese es, sin duda, el gran objetivo, el santo grial de la investigación actual en artrosis. Se está trabajando intensamente en múltiples frentes. Identificar nuevas dianas moleculares, desarrollar fármacos condroprotectores más eficaces, explorar el potencial de la terapia celular, células madre mesenquimales, la ingeniería de tejidos, entender mejor los mecanismos del dolor. Se está investigando mucho. Muchísimo. Hay avances prometedores, pero también muchos retos. Aún estamos lejos de una cura para la artrosis, siendo realistas, pero la esperanza es que en los próximos años podamos pasar de un manejo puramente sintomático a estrategias que realmente modifiquen el curso de la enfermedad. El camino es complejo, pero bueno, se está avanzando. Un horizonte esperanzador para una patología tan prevalente. Sin duda un tema complejo, pero fundamental en nuestra práctica. Ha sido un placer desgranarlo contigo. Igualmente, un placer. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.